Bueno, Guardián, John. Buenas, José, ¿qué tal? Hoy tenemos con nosotros a Jon Salvidea. Jon es donostiarra, estudia informática en la Facultad de Donostia y cuando estaba estudiando conoció a Fernando eh, y yo creo que mejor nos cuentas tú lo que pasó allí, ¿no? Porque es el origen de la empresa. Sí. Bueno, es curioso porque al final Fernando resulta que además su madre me dio clase a mí cuando yo era pequeño. Fernando y yo tenemos una serie de... Hablamos de Fernando Sáenz, ¿verdad? De Fernando Sáenz, mi socio, eso es, sí. Mi socio y cerebro de Savvy Data Systems. Al final es la persona tractora por excelencia, ideólogo en su día y la persona que ahora mismo está dirigiendo la empresa, que ahora mismo no puede estar con nosotros, pero bueno, en principio es curioso porque yo a Fernando le conocí de casualidad. Él dejó Ibermática, creo que era Ibermática o Euskaltel, porque veía que no podía progresar, como quien dice, lo dejó todo cuando tenía un puesto estable. Empezó a estudiar la carrera, nos sacamos en torno a 5 o 6 años de diferencia y ahí nos conocimos. Y todo empezó, como bien dices, al final queríamos organizar un viaje de fin de estudios y necesitábamos fondos porque no queríamos irnos yo que sé, aquí al lado, queríamos irnos a Estados Unidos. En una conversación de cafetería, como quien dice, y propusimos la posibilidad de empezar a vender páginas web a buen precio, como quien dice, en lugar de mecheros y todas estas cosas que se vendían entonces, que era típico camisetas y demás. A todo el mundo le parecía la leche ir a Estados Unidos de fin de estudios, pero cuando al día siguiente teníamos que ir sidrería por sidrería vendiendo páginas web, no se presentó nadie más que él y yo. Y ahí que cogimos el coche él y yo y, joder, pues igual tocamos 35 sidrerías. Y claro, por aquel entonces que eran 2006, 2007, en ese momento todo, sí, me parece buena idea, pero no, a mí eso no, ¿eh? ¿Por qué sidrerías, Jon? Queríamos siempre, bueno, no sé, al final por un poquito de lógica, ¿no? Es decir, bueno, un nicho muy concreto, poco digitalizado, en el cual en ese momento podrían empezar a querer ofrecer su publicidad o lo que sea, empezar a darse a conocer y eran muy pocas sidrerías las que tenían. Entonces vimos una oportunidad interesante. Pues hicisteis un buen plan, un buen análisis del mercado para ser todavía estudiantes. Sí, un análisis de mercado de cafetería que resultó en que no vendimos una sola web a ninguna sidrería. Pero bueno, lo curioso de todo eso es que arrancamos con el proceso comercial ya al día siguiente, como quien dice. Y sí que es cierto que el boca a boca nos empezó a generar bastantes oportunidades. Conocidos de gente que tenía ese interés, igual para la sidrería no, pero para este negocio puede ser. Y resulta que en cosa de 6 meses, teníamos el dinero más que de sobra para pegarnos un viaje de en torno a un mes por Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas. Nos hicimos un viaje de la leche. Pero ahí me tienes que explicar otra cosa. Se supone que estabais haciendo las páginas web para todo el grupo. No. Realmente era lo que cada uno vendía era para él. A cada uno, exactamente, a cada uno. Les vendíamos un pack que para nosotros era, como quien dice, precocinado. Y bueno, la idea era cojonuda, pero luego no se vendió nada. La cuestión está en que luego sí que es cierto que empezamos a hacer páginas web de desarrollo a medida, como quien dice, a distintas empresas. O sea, pero ya habíais hecho el viaje. Cuando empezaron a llegar los clientes ya habíais hecho el viaje. No, nos financiamos desarrollando las páginas. Sí. Entonces digamos que al principio, cuando tocasteis puertas, la gente no respondía, Nada. pero luego con el tiempo sí pero respondieron. al poco tiempo, ¿eh? Al poco tiempo. Te estoy hablando de que un caso era un ejemplo muy claro, era que tocamos la puerta y en ese momento había un proveedor ahí, le empezamos a contar la historia y, pues mira, a mí me interesa. Y se la hicimos al proveedor, para que te hagas una idea. Entonces, bueno, el tema está en que de ahí, al final, conseguimos los fondos suficientes y arrancamos una inercia comercial que a la vuelta ya de vacaciones, Fernando ya había terminado la carrera, como quien dice, me dice, Jon, yo siempre he querido emprender y es la oportunidad, o lo hacemos ahora o yo me voy a poner a trabajar porque ya tengo el título, tengo todo, tengo experiencia en empresas importantes y es ahora o nunca. Sí, y hay que nos lanzamos. Bueno, ahí creamos Sislan Ingeniería, que al final es una empresa de desarrollo de software que todavía está funcionando, de la que surge Savvy Data Systems. Una última pregunta sobre esta fase que me parece apasionante, Jon. Esa vocación comercial que evidentemente teníais Fernando y tú, ¿la teníais ya desde niños o salió ahí de repente? ¿Cómo fue eso? Porque eso no es tan normal que se enseña en las facultades.
A ver, Eso no os lo enseñaron en informática, eso está claro. no, la verdad es que no. Y todavía estábamos previo a todo el proceso de Bolonia, que era menos práctico, era mucho estudiar, hincar codos, como quien dice, y la verdad es que no. Si bien sí que tuvimos algún profesor como Ray, que sí que nos pinchaba un poquito a tirar un poco por ahí, Ray Fernández. Ray Fernández, sí. Eso es. Buen amigo mío, sí. Ah, pues mira, fue uno de los profesores que en ese sentido, a nivel de gestión de proyectos y demás, pues siempre en una de sus asignaturas nos empujaba a ir a la calle, conseguir un cliente y desarrollar, ¿no? Entonces, sí que es cierto que eso lo hacíamos en la facultad, pero yo creo que al final está en cada uno de nosotros, ¿no? Al final, yo en casa no he tenido nunca problemas económicos, tampoco nos ha ido sobradamente bien, pero sí que mi padre me daba el dinero justo para poder tirar y si quería algo especial, a trabajar. Entonces yo pues trabajaba en los frontones, iba a no sé dónde. Es un tema más quizá educacional y de que sale de dentro, ¿no? También es cierto que no te he contado, y esto ya lo suelo contar en foros más cerrados, que paralelamente creamos un portal de póker en Euskadi. Entonces empezó el boom del póker y la gente empezaba a jugar online, pero no tenía la posibilidad de jugar in situ. In situ, en partidas organizadas en persona, cara a cara, face to face, que se dice. Y a través de mi primo, que en ese momento yo le dije, pues he empezado a jugar con los amigos y demás, pues me gustaría unirme. Pues ahí vimos una oportunidad. Compramos el dominio euskadipoker.com por 8 euros y en cuestión de 3 meses estábamos más de 2.000 personas organizando partidas, siempre de la mano del casino Cursal, en este caso, del casino, porque al fin y al cabo las partidas tienen que ser amateurs, no puedes estar moviendo dinero. Pero se venía gente de Cantabria, para que te hagas una idea, desde dónde venían. Y les dábamos entradas para los casinos, para los ganadores. Entonces empezó a organizar, se hizo la primera asociación de jugadores de póker de Euskadi, que bueno, paralelamente con las páginas web empezamos a crear pues nuestro fondo, nuestro capital, que no era gran cosa, pero lo suficiente para montar una empresa y para irte de viaje a Estados Unidos. Esto ya lo estabais haciendo cuando estabais en la universidad. Exactamente. Muy bien. Y bueno, ahí conseguimos los fondos. Es algo que no solemos contar porque al final la gente asocia póker con turbiedad y temas un poco... Hay muchos emprendedores que han empezado con el póker, ¿eh? No es un caso que he oído varias veces. Sí. Pues mira, no, la verdad es que para nosotros fue todo muy limpio porque teníamos buena relación con en este caso, el casino, con las autoridades, hicimos una asociación que respaldaba y siempre era un concepto muy amateur. En el momento en el que ya cogió cierta fuerza, nosotros lo vendimos porque ya empieza a haber intereses de otras personas, etc., y no nos interesa meternos ya en más jaleos. Entonces, vendimos todo, nosotros a lo nuestro y a la ingeniería de software, que es lo nuestro. Muy bien. Entonces, estabais ahí con este proyecto que montasteis, Sislan Ingeniería. ¿Qué es lo que ofrecía Sislan? Pues mira, dentro de esa picaresca o de esa inteligencia de mercado, llamémoslo así, con el tema de las sidrerías, en ese momento pegó muy fuerte la crisis, era 2008 cuando la creamos. Y vimos que agencias de comunicación principalmente se encontraban en la tesitura de que tenían departamentos informáticos o tenían gente asalariada con un coste importante vendiendo proyectos puntualmente que podían caer, que iban cayendo. Entonces vimos la oportunidad de vender marca blanca de departamento informático a esas agencias. Entonces, de la noche a la mañana empezamos a desarrollar portales y desarrollos a medida para agencias de comunicación de todo Euskadi. Y ahí empezamos a crecer, como quien dice, empezamos a ser, pues llegamos a ser, no sé si 7 o 8 personas. Y bueno, la cuestión está en que nos encontramos en la tesitura de que nosotros queríamos montar una ingeniería de software, no una ingeniería de desarrollo de páginas web o una empresa de desarrollo de páginas web, porque con todos los respetos, pues hay una gran diferencia tecnológica entre una cosa y otra, ¿no? Y bueno, Fernando sí que empezó a liderar un poco los desarrollos a medida de distintos clientes que no tenían nada que ver con la página web. Y ahí surgió todo el tema de la oportunidad de la industria 4.0, que en ese momento no era industria 4.0 ni era nada. Era necesidades industriales con un poquito de visión a futuro, pues surgió este microproyecto. Es decir, os estabais financiando con estas agencias de comunicación que os pasaban trabajos que tenían ellas y al mismo tiempo empezabais a hacer pinitos en el mundo del software más software, o sea, más técnico. Eso es. Ahí Fernando es el que tenía una relación con algunas industrias, por lo que estás contando, y a través de esas relaciones cuando empieza a descubrir que las necesidades pues se empiezan a hacer más complejas, ¿no? Vamos a llamarlo complejo. Eso es, además con un proyecto. Nos vino un cliente industrial, que lo puedo decir tranquilamente, que era Pasaban, y nos vino con una idea, pues la clásica idea de, oye, mira, tengo un montón de máquinas distribuidas por todo el mundo,
y quiero poder conectarme, tunelizar, obtener cierta información de ahí y listo. Estos son los que hacen el dinero, ¿verdad? Exactamente, máquinas de corte, papel, moneda. Exactamente. Son, pues, es la típica empresa vasca que vuela bajo el radar, pero que andan muy fuertes, que están muy bien gestionados. Es líder en su ámbito en el mundo, sí. Exactamente. Entonces, en ese momento para nosotros era una oportunidad increíble porque pasábamos a tener una tipología de clientes de perfil bajo, como quien dice, a una empresa con mucho potencial y en ese momento de un tamaño que podíamos abordar, ¿no? Y nos vinieron con una serie de necesidades y nosotros igual dentro de la inconsciencia esta de que joder, te están pidiendo algo, hazlo. Les dijimos, oye, ¿por qué no le dais la vuelta a este concepto? Y son las máquinas los que envían la información y así podéis gestionar N máquinas, no tenéis que ir una a una todas las máquinas. Nosotros de Industria 4.0, de mecanizado y todas esas cosas no teníamos en ese momento ni idea, estoy hablando de 2010. Y la verdad es que creyeron en nosotros, como te he dicho antes, Fernando es un fuera de serie, lideró el proyecto y desarrolló algo que fue en ese momento galardonado en una feria alemana como algo disruptivo e innovador. Y ahí empezó el run run, ahí empezó casualidad, estábamos empezando a meternos en foros de emprendedores, en iniciativas de este tipo y nos dijeron, oye, ¿habéis pensado en que os inviertan y hacer crecer esto? Claro, nosotros ahí hicimos pues, un análisis previo y dijimos, joder, es que yo no puedo ir donde un inversor diciéndole que por un lado hago páginas web y desarrollo a medida y por otro lado tengo una línea industrial. Entonces decidimos junto con Vic lanzar una especie de intraemprendizaje y dimos forma a la que ahora es Savvy Data Systems, que en ese momento pues teníamos a Pasaban y teníamos al que ahora todavía sigue siendo nuestro socio, Ángel, de IPF, que estos les llamo yo los believers, como quien dice, que lo vio tan claro desde el primer día, que financió el desarrollo del producto, como quien dice, lo implantó y a día de hoy es que es una referencia en su sector, es alucinante. Ángel no le tengo Ángel Viñas de IPF es para nosotros, independientemente de que sea nuestro socio, un socio al final es casi un mentor, es una persona que también vuela bajo el radar en Euskadi, que ha sido capaz de coger una empresa en ruinas y convertirla en un líder tecnológico en el sector de la espuma. Te estoy hablando de que pasaba de vender hierros y competía con los chinos a hacerse ahora con todo el conocimiento de todo el flujo del proceso y ser capaz de diseñar y vender soluciones avanzadas para plantas en las cuales empieza a tener algo de competencia ya casi 10 años después. Sí, este caso lo escuché una vez en una conferencia, más vosotros estabais detrás también del sistema que monitorizaba las plantas. Nosotros hablamos mucho de este caso porque en su momento... IPF fue cliente vuestro, digamos que poco después justo después de Pasaban, y ahí es donde Ángel os conoció y dijo, joder, yo no solamente quiero contratarla, sino también invertir. Sí, vamos a matizar un poquito. Sí, nosotros llega un punto en el que en ese momento decimos, oye, que sí, que esto va a tener tracción, que esto va a tirar. No había ni siquiera la pegatina del 4.0 en ese momento, te estoy hablando ya 2009, 2010, y empezamos a coger el concepto que habíamos desarrollado para Pasaban y evolucionarlo y hacerlo muchísimo más potente o con muchísima más proyección. Para eso necesitábamos dinero, necesitábamos gente dedicada exclusivamente a ello y en ese momento nos vino Ángel y nos financió el proyecto con sus primeras implantaciones. ¿Qué ocurre? Que teníamos que crecer a un ritmo mucho más grande y necesitábamos más fondos. Entonces empezamos ya a presentarlo en rondas de financiación y el proyecto cuajó y el proyecto tuvimos unos cuantos candidatos con valoraciones bastante interesantes. Estoy hablando de valoraciones de en torno a 4 millones de euros por un 10%, nos ofrecían 350, 400.000, etc, etc. Pero, y esto hay que ser consciente, en muchas charlas en las que estamos te dicen, oye, tú puedes ir por la línea industrial o tú puedes ir por la línea de financiación. Pues, si vas a industria, si no tienes track record, si no tienes alguien que te dé respaldo, si no tienes alguien que te esté traccionando, como quien dice, tienes el riesgo de morir si no eres capaz de vender tu tecnología. Al final no dejan de ser tecnologías habilitadoras, ¿no? Y de la noche a la mañana, de la forma más rara, a través de Big Berry Land y de Marisa en este caso, contactaron con nosotros de Danova Group para que les hiciésemos una demostración. Claro, ya sabes que muchas veces en la historia de la gente existe la suerte y bueno, tienes que estar en el momento adecuado y hacerlo bien en ese momento porque es el momento. Entonces, en ese momento, desde el grupo, pues por lo visto estaba la junta directiva reunida y había un técnico nuestro que iba a monitorizar la primera de sus máquinas. Lo hizo en 5 minutos. Es decir, puso el dispositivo y estaban viendo todo lo que tenían que ver al momento.
llamaron, oye, ¿podéis bajar un segundito? Y ahí se empezaba a calentar la cosa. Quiere decir que de repente todo nuestro plan de financiación, todo nuestro plan, que estábamos a punto de cerrar ya con uno, dijimos, ostra, ¿para qué queremos dinero si nos puede venir todo lo que nos viene desde el grupo? Ibais a cerrar con un fondo, entiendo, un Y fondo vamos a convencional. eso es. Entonces paramos todo. Se retrasó algo más porque empezamos en ese momento a negociar con el grupo y sí que es cierto que nosotros hicimos ciertas concesiones, pero nosotros estábamos, no sé si será un error o no será un error, muchos dirán que sí, otros dirán que no, nosotros estábamos muy convencidos de nuestro proyecto y lo que queríamos era crear algo potente. Y bueno, en eso estamos en estos momentos. La verdad es que para mí a día de hoy todavía sigue siendo un acierto el haber ido con el grupo. Por mucho que vea exits por ahí, gente que saca el dinero de otro lado, que no sé cuál, que consigue una ronda de 4 millones, a nosotros el respaldo, la fuerza y la inversión que han tenido con nosotros es de agradecer. Aquí hablamos de algo más que dinero, claro. Hablamos de un... Claro. Sí, para que te hagas una idea, trabajamos muy estrechamente con IDECO, por ejemplo, que es el centro de investigación del grupo, que tiene una grandísima especialización. Son me atrevería a decir, líderes en conocimiento del sector de mecanizado. Y la transferencia tecnológica que ha habido durante los últimos 4 o 5 años ha sido bestial. Trabajamos mano a mano con el equipo, que aunque nosotros ahora mismo seamos 17 personas aquí en Xavi, tenemos proyección de crecer. El equipo del grupo que ha creado el grupo Danovat ronda las 40, 50 personas dedicados en exclusiva casi a temas de 4.0 y temas muy avanzados. Entonces, ya no solo despliegue de tecnología, sino evolución, mejora y más de la fuerza que nos ha dado ha sido muy importante para llegar a donde estamos ahora mismo, que es el momento en el que tenemos que dar un salto. O sea, las ventajas de asociaros a una empresa que comercializa productos donde se inserta vuestra tecnología ha sido, por una parte, transferencia de tecnología, por otra parte, que ellos han puesto un equipo de personas que están trabajando con vuestra empresa. Mano a mano con nosotros. Y luego, sobre todo, despliegue. El despliegue ha sido brutal. Para que te hagas una idea, no solo con Danovat, te estoy hablando de forma global, nosotros en estos momentos tenemos más de 1000 activos monitorizados por todo el mundo. 1000 activos desplegados que tienen nuestra caja distribuida. Ahora con el acuerdo de Fagor Automation tenemos idea de multiplicarlo eso, pero eso al final hace un track record importante. ¿Por qué digo esto del track record y estoy insistiendo mucho? Ya lo sabrás, al final desde el gobierno vasco principalmente, pero ahora también se ha unido pues Europa, lleva un tiempo también haciéndolo, está fomentando mucho, pues, ¿no? Está habiendo mucha creación de startups, muchas empresas que lanzan su empresita que está haciendo algo parecido. Al final, detrás de todo esto, si tú tienes que ir a un gran cliente internacional o tienes un respaldo potente, o va a ser muy complicado que tu tecnología se pueda desplegar y paguen por ella. Entonces, para nosotros es importantísimo ese despliegue. Estamos con clientes de forma indirecta, con clientes muy importantes a nivel mundial. Te estoy hablando que desde un IKEA puede estar utilizando nuestra tecnología hasta Airbus, hasta otras muchas en las cuales nosotros no salimos en la fotografía, pero a través de nuestros clientes se está llevando esas tecnologías, ¿no? Entonces, eso es muy complicado hacerlo si no tienes un grupo detrás, es muy complicado de hacerlo si no tienes un gran especialista en mecanizado detrás o en vibraciones, en lo que fuere, ¿no? Entonces, todo ese equipo que se está formando y que se ha formado estos últimos años, pues es con lo que el grupo nos ha demostrado que apuesta por todo esto y para nosotros es importantísimo. Las desventajas se me ocurren que podrían ser que algún cliente pueda decir, joder, estos están con mi competencia, ¿no? No voy a estar con ellos, ¿no? Eso también sucede, ¿no? Eso es así, pero es que hubiese sido exactamente igual si hubiese ido por mi cuenta. Quiero decir, en el momento en el que yo obtengo muchísimo conocimiento del equipo y el know-how y la especialización que pueda tener un Danovat o un Solaluce, yo no puedo ir a su competencia a venderle a precio de venta al público el conocimiento de tantos años que lo han plasmado en una tecnología junto con nosotros. Es que es lógico. Y algunos de nuestros competidores en el ámbito de la monitorización o en otros ámbitos están sufriendo esto también. Quiero decir, si le vendes a uno es muy, muy improbable que le vendas a otro. Aquí lo vemos, la división que hay, por ejemplo, en lo que antes era IK4 y Tecnalia. Si una empresa está yendo con Tecnalia, es muy posible que su competidor esté yendo con IK4, ¿no? Con alguna, ya sea con IDECO, ya sea con Ikerrano, con quien fuere. Eso lo vivimos y es lógico. Es decir, es lógico. Al final aquí el ecosistema que tenemos es a gran Siemens, como quien dice, marcando los ritmos y marcando un poquito hacia dónde va la industria, con sus costes, con sus ritmos, y si eres muy pequeño igual casi ni te va a hacer caso.
Y luego estamos los demás. Un poco te tienes que visualizar en la pirámide dónde quieres ir, ¿no? Entonces, es un tema complejo. Estamos hablando ya de estrategia de mercado en la cual si vendes a uno no vas a vender a otro. Ya, es que no es tan sencillo, no es tan sencillo. Cuando dices que Siemens marca hacia dónde va la industria, te refieres a vuestra tecnología, es decir... En nuestra tecnología, por ejemplo, para que te hagas una idea, en 2010, creo que fue, 2012 fuimos a la EMO y el grupo validó de alguna forma que nuestros desarrollos y nuestro planteamiento, nuestra propuesta de valor estaba muy bien orientada con lo que el mercado creían que iba a demandar o iba a demandar, ¿no? Eso lo veías porque Siemens de repente tenía un pabellón entero en la cual hablaba en el mismo idioma que tú y dices, Eva, pues por lo menos no me estoy equivocando. Ya en el siguiente EMO se cambiaron los conceptos de monitorización simple y se empezó a hablar mucho de del Edge y demás y dices, Eva, estoy haciendo algo parecido. Mientras aquí Siemens es un rodillo, es una pisonadora, ¿vale? Entonces, o te especializas y eres capaz de potenciar tu conocimiento y diferenciarte en base a ese conocimiento y usas una tecnología que te lo permita, o si no, vas a ser un consumidor de la tecnología de Siemens y otros, pero en el principio de Siemens, que se la va a vender a tu competidor. Exactamente igual, porque a Siemens le da exactamente igual. Entonces, sí que es cierto que te puedes apalancar, sobre la tecnología de Siemens y construir algo propio tuyo, pero eso también tiene unos costes y a nivel escalable tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, de momento, por eso te decía que son más estrategias casi de negocio grande que lo que yo pueda marcar. Yo al final tengo que estar viéndolas venir muchas veces, intuyendo hacia dónde va, ser muy fuerte y potenciar el conocimiento de mis clientes mientras hago crecer mi negocio. Y quién sabe si en un futuro tengo que utilizar la tecnología de Siemens. Para entonces yo ya tengo que estar consolidado en base al conocimiento también que he ido adquiriendo de temas de datos. Otras grandes multinacionales que han intentado entrar fuerte en este sector de la tecnología de industria 4.0, estoy pensando ahora en General Electric o en Cisco también, o incluso los Microsoft y demás, ¿no? Todos están muy detrás de Siemens, ¿no? Bosch también ha hecho bastantes cosas, ¿no? En el ámbito de la industria me debería decir que sí. Ahora ya tocamos un tema complejo, llamémoslo así. ¿Qué está permitiendo Microsoft, Amazon, Amazon Web Services, etc.? Están permitiendo correr. Cuando digo correr es que cualquier empresa en principio que quiera hacer un prototipo o una solución, quiera validar una tecnología, coge servicios de Amazon o de Facebook, o sea, de Facebook, es decir, de Microsoft, de Azure, tal, van montando y validan su tecnología. Pero luego hay otros muchos aspectos que no se tienen en cuenta en ese momento y es la escalabilidad económica de esa tecnología. Quiere decir, ¿qué le estás montando el negocio tú a Amazon? No sé si conocerás, pero hace unos años en Estados Unidos la competencia de Uber, para que te hagas una idea, Lyft, llegó a un punto en el que le comió en cuanto a propuesta de valor a Uber, porque la plataforma era mejor, pero le estaba pagando la fiesta a Amazon, le estaba pagando 80 millones de euros al año en coste de infraestructura. Al final, ¿qué decidieron? Oye, pues vamos a deshacer y vamos a hacerlo en un CPD propio nuestro, ¿no? Al final, tenemos que tener en cuenta que hay proveedores de tecnologías y de soluciones, incluso de servicios muy horizontales, que nunca van a llegar o es muy difícil que lleguen a un conocimiento muy de nicho, que te van a permitir correr y validar y te pueden incluso permitir montar la solución y la tecnología en base a sus servicios y sus plataformas. ¿Qué ocurre? Que ahí la pregunta que nos tenemos que hacer es, mis nuevos modelos de negocio a nivel de servitización, etc., ¿son viables y son competitivos con los costes asociados de esto? Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué importancia tiene el ingreso y el degreso en un sistema de estos? ¿Vale? Cuando yo lanzo la información de una máquina, la lanzo a la nube, me cobran por el ingreso, ¿vale? Porque el dato va y salga de la máquina y llega a la base de datos, tiene un coste de almacenamiento, etc. En el caso de Amazon Web Services te cogen y te dicen, vale, pero por el degreso me vas a pagar tanto, con lo cual cuando lo consulto una vez le pago, cuando lo consulto n veces le pago n veces. Con lo cual empezamos ya con problemas de, ahí va, ¿se ha tenido en cuenta a nivel de software economics este tipo de cuestiones? Es decir, claro, nosotros en nuestro caso, si bien es cierto que en algunos casos utilizamos tecnologías open source y demás, al final tenemos un ecosistema digital muy potente, nosotros hemos querido no ser dependientes de proveedores. Queremos tenerlos en competencia. Nosotros ahora estamos trabajando con un proveedor importante en Europa, pero si por lo que fuere hay un conflicto, hay cualquier problema, lo movemos de un día para otro a otro sitio. Si, por ejemplo, te cogen, imagínate, no sé cómo estará la cosa ahora, pero tú imagínate que en Estados Unidos, por un tema de batalla tecnológica, deciden que toda la información y toda la inteligencia que se ha obtenido
de las empresas europeas que están utilizando ese tipo de tecnologías quieren que esté a disposición de la inteligencia americana. Yo qué sé, me estoy pegando una bomberada de la leche. Por ley por ley deberían de darles. Es que a día de hoy está a disposición. Es decir, tus datos ¿dónde están? Tu tecnología ¿dónde está? Estamos hablando de que ya son activos digitales. Entonces, es muy complejo a nivel de líderes en el sector, como puede ser un Siemens, a nivel de proveedores de infraestructuras, de servicios digitales. En el 4.0 hay un maremoto, desde startups pequeñitas que salen porque una persona salió de la universidad o cree que tiene un producto cojonudo, pero va 5 años tarde, hasta gente que realmente es buena en un nicho muy concreto. Luego tienes grandes proveedores, los big players. Es un tema complicado el poder moverte en este maremoto en estos momentos. Sí. Está clarísimo. Vale, entonces elegisteis la opción de Danovat. Entiendo que ahí hubo una inyección de dinero, hubo todo lo que has contado como ventajas. ¿Ellos qué porcentaje de la empresa adquirieron? Nosotros cedimos el 51. 51, o sea que Danovat es el que manda ahora, ¿no? Exactamente. Pero bueno, lo cierto, te voy a decir una cosa, es algo que nos dijeron, os vais a arrepentir, la estáis liando. Y no me importa decirlo en público, al final siempre lo hemos tenido muy claro. La verdad es que ha sido un acierto de verdad. Nos han dado libertad absoluta en gestión, nos han dado libertad absoluta dentro de unas franjas en cuanto a estrategia. Fernando y yo somos los que estamos liderando el equipo. No nos han movido de donde estamos. Ahora nos acabamos de cambiar de oficina. Nos hemos pasado de Portuecha a Suachu, aquí al Parque Tecnológico. Hemos pasado de 110 metros cuadrados a 320. La cosa está creciendo. Tenemos una autonomía total. Sí. Nos han hecho iros ahí al valle donde están ellos, ¿no? Exactamente. No, es que lo que está ocurriendo es que ahora con todo el tema del talento y el trabajo remoto, lo que está ocurriendo es que mucho talento quiere trabajar cerquita de casa, como muy lejos, cerquita de casa. Entonces, lo que está ocurriendo es que se está empezando a valorar nuestra ubicación como un punto más del grupo en el cual, oye, pues es que igual, antes de perderte, como quien dice, ¿por qué no vienes a trabajar aquí? Entonces, sí, son circunstancias que un poco esto del COVID nos ha traído un poco. Sí, la gente que no quiere hacer la 8 todos los días, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, al final, y respondiendo y terminando de responder a la pregunta anterior, al final nosotros no tenemos ni una sola queja. Evidentemente tienen unas contras. Las contras es que si terminamos mal con ellos, tienen el control, pero para eso tienes también un pacto de socios. Entonces, bueno, eso ya es otro tema, ¿eh? Es harina de otro costal. La cuestión está en que no tenemos queja y sí que es cierto que no vamos a buscar el gran pelotazo, pero es que este tipo de empresas no están. Este tipo de empresas muy ligadas a la industria es muy improbable que tengas un pelotazo. Y eso ya lo decidimos en su día, cuando decidimos aceptarle a Danovat. Sí. Porque Siemens os llegó a llamar. No, lo cierto es que no. Pero quizá porque nosotros en ese momento no nos movimos. O sea, quiero decir, cuando empezamos la ronda de inversión, para que te hagas una idea, estuvimos que si con Keiretsu, que si con Deusto presentando, teníamos en torno a 3 interesados por cada una de las charlas en invertir, que al final se redujo a una serie de inversiones, de inversores. No hicimos nada, quiero decir, no hicimos un trabajo de buscar inversores como tal, nos vinieron, ¿vale? A nada que nos presentamos aquí en la charca que le llamo yo, aquí en Euskadi, nos presentamos por aquí y nos salieron unos cuantos inversores. Y hay que recordar que paralelamente estábamos trabajando, en Sislan estábamos en el día a día, o sea, no teníamos nuestras 24/7 buscando un inversor. Claro. Y imagino que para cerrar este acuerdo, ya solo hasta el pacto de socios y demás, tuvisteis que buscar ayuda legal, asesoría, etcétera, ¿no? Porque estas cosas supongo que no teníais ni idea, ¿no? Sí, no teníamos ni idea, pero mira, yo vuelvo a repetirte, Fernando es un fuera de serie y si hace algo lo intenta hacer a la perfección, quiero decir. Ahora parece un jurista, te habla que si el dragalón, que si no sé cuál y dices, vale, bien. Sí. Que se empolló la materia. Sí, se preparó y nos preparamos y no solo eso, evidentemente nos apoyamos en gente de confianza preparada, Y lo cierto es que fue todo bastante rodado porque ellos querían, nosotros queríamos y cuando fue tan natural, al final no es fácil llegar al acuerdo. Como quien dice. Muy bien. Encontrar el punto
intermedio de que todo case. Es complicado, ¿eh? Porque hay mucha gente que cuando tiene una idea con proyección, tiene tantas novias, te empiezas a nublar la vista con temas de, buah, te piensas que te van a venir aquí con la chequera de Silicon Valley y que te van a soltar 10 millones de euros por tu idea bonita, cuando no tienes nada realmente. De todas formas, las valoraciones tampoco estaban en la estratosfera, eran 4 millones de euros, es algo razonable. Sí, pero en ese momento era una idea, como quien dice, con algo, con un par de clientes con algunos industriales. clientes ya, unos clientes y que habéis hecho un trabajo excelente, con lo cual yo te diría que a día de hoy esa valoración habría sido muy superior, claro. Sí. Lo cierto es que sí. Ha habido mucha evolución en el mundo de emprendedor aquí en Euskadi. Empieza a haber mucho ruido, se empiezan a mover bien y empieza a ser, no te voy a hacer un referente porque siempre tienes Madrid, Barcelona, pero se empieza a hacer ruido y sí que es cierto que te enteras, pues bueno, nosotros al final tenemos círculos, tenemos conocidos que andan en ese sector y es curioso lo que escuchas, pero bueno, oye, que es que cada uno es un mundo, al final nosotros a lo nuestro y los resultados y los frutos ya llegarán cuando tengan que llegar. Ahí entiendo, no te lo he preguntado, pero entiendo que cuando llegaste a este acuerdo con Danovat, la mayor parte del dinero que aportó Danovat fue directamente a financiar el negocio, no fue a llevaros un dinero por la venta de vuestra participación, ¿no? Nos llevamos una pequeña parte. Sí, pero la mayor parte iría destinada a una ampliación de capital. Sí, pero fíjate que lo que más nos convenció no era tanto eso, sino los proyectos que había por delante. Es decir, nos enseñaron más o menos el plan, porque por aquel entonces Danova Group se de las primeras que estaban empezando a definir un plan de digitalización, de servitización, etc. Y estaba todo un poco difuso de aquella forma, pero sí que se les veía pues como los elefantes, ¿no? Despacio, pero con paso muy firme. Y eso es lo que más nos gustó a nosotros, es decir, es que efectivamente al año siguiente ya estábamos monitorizando 100 y pico máquinas con ellos. Y decías, ostras, es que se cumple, o sea, no tienes historias, no te han engañado, ¿no? Al final, lo que me han presentado, siempre hay un acto de fe de decir, bueno, no, espero que no me hayan engañado, pero es que se ha cumplido, es que no hay nada que reprochar. Desde Antón en su día, que estaba liderando, estaba como presidente de Xavi, hasta Nerea ahora, que para nosotros ha sido un descubrimiento, como quien dice. La verdad es que estamos encantados con ella y ojalá siga muchos años con nosotros. Y Danovat es una cooperativa, como todo el mundo sabe, además de que está dentro del Grupo Mondragón. Eso no influyó en vuestra estructura societaria, es decir, vosotros no os habéis transformado ni habéis tenido, ¿o sí? No, es que tiene su truco. Danovat es una pata más dentro de Danovat Group, en el cual está Iveco, está Goimec, está Soraluce, está Goiti. Entonces, al final, el holding o digamos el paraguas principal es Danovat Group. Pues nosotros, el porcentaje o el accionariado lo tiene Danovat Group. En el consejo de administración nuestro, para que te hagas una idea, tenemos personas de Soraluce, personas de Danovat y personas de Iveco. Lo que sí ha podido servir es para que vosotros, y ahora vamos a hablar de Fagor Automation, para que vosotros entréis en contacto con otras empresas del Grupo Mondragón, porque eso no. miras al cielo como... Sí, pero te habría gustado más. El Grupo Mondragón, al final, yo no soy un especialista, para que veas, por mucho que llevemos años aquí metidos, ni lo conozco, ni conozco el fondo que tiene. O sea, trabajamos mucho con Mondragón Universitatea, con Goya Escola, en proyectos de I+D. Conocemos un poco la estructura o la base que tiene a nivel industrial, pero tú piensas que antes, tal y como estaba distribuido, por ejemplo, para que te hagas pues tenías Fagor Arrasate. Fagor Arrasate trabajaba con Ikerlan. Tienes Fagor Automation, que tiene AOTEC. Bueno, al final, estos tienen sus ritmos, tienen sus velocidades, sus estrategias previas y no dejan de ser grandes empresas que están dentro de un paraguas muy grande, pero que en ese momento... Con una independencia muy grande. Sí. Exactamente. Sí que es cierto que durante los años pues, se han ido acercando las posturas y ya estamos trabajando. Lo de Fagor Automation es un caso. Estamos ya acercándonos, estamos trabajando también con Ikerlan en temas de ciberseguridad. Ya empieza a fluir todo bastante mejor, pero esto no es una cosa de la noche a la mañana y por imposición, que en una empresa grande que puede coger, imagínate a Amancio Ortega y te dice, no, a partir de ahora los pantalones se van a hacer esta fábrica por el artículo 33. Eso no funciona así, tienen sus dinámicas, tienen sus estrategias. Entonces, Mondragón es muy vivo y según han ido cambiando las personas, se han ido hablando, se han ido compartiendo estrategias, se han visto que las cosas pues tienen sentido hacerlas de una forma o no de otra, etc. Pues se han hecho unas cosas de una forma y otras de otra. Entonces, nosotros con el tiempo sí que es cierto que estamos trabajando cada vez más,
pero dentro de la corporación, créeme si te digo que nosotros somos un proveedor más, que nos lo hemos tenido que batir, pero vamos, como nunca. Sí. Bueno, a ese acuerdo con Fagor Automation, ¿hasta dónde llega, Jon? Pues te diría que inicialmente es un acuerdo de comercialización a nivel de marca blanca, como quien dice, de nuestra tecnología. Quiero decir, al final Fagor Automation tiene una estrategia a futuro que no puedo contar, pero sí que tiene una idea de ampliar su línea, una línea de servicios, evidentemente como todos nuestros clientes de fabricantes de máquina, herramienta y bienes de equipo, o sea, todos están con la misma copla. Y bueno, han visto que o se ponen a trabajar con un agente externo o lo desarrollan internamente. A día de hoy, después de tanto tiempo y tanta atracción de un primo hermano como es Danova Group, han visto que lo más fácil es, oye, ¿por qué no llegamos a un acuerdo, ¿no? Y hacemos y construimos conjuntamente. Y ahora mismo la idea que tienen es moverlo por Europa principalmente y vender y vender. Eso es lo bueno, que cogen de la noche a la mañana una tecnología madura con un track record potente y a mercado, de forma masiva. Entiendo que en máquinas suyas o en máquinas donde hay ya tecnología suya o no necesariamente. Ahí está el truco. Nosotros al final somos, dentro de, me podría explayar mucho, pero al final dentro de las tecnologías que empieza a haber a nivel de 4.0, nosotros estamos abiertos, llamémoslo así, y somos interoperables con cualquier dispositivo. Con lo cual, ¿qué le ocurre a un Fagor o a un cliente como el nuestro? Que tiene una empresa con 400 máquinas y le dice, oye, quiero que me digitalices la planta. Y 200 son Fanuc y 200 son Fagor, por ponerte un ejemplo. Y le dicen los de Fanuc, yo solo te monitorizo y te digitalizo las máquinas que tienen Fanuc. Fagor no quiero saber nada. Pero nosotros, como Savvy Data Systems, que sean Fagor o Fanuc, dentro de lo que cabe, nos da exactamente igual y el esfuerzo es prácticamente el mismo. Entonces, bueno, te puedes imaginar un poco por ahí sois competencia absoluta de Siemens, entonces. En este caso sí. Pero ¿qué ocurre? Que vuelvo a lo de siempre. Especialistas en nicho. Es decir, en el caso de Danova Group, si está ofreciendo nuestra solución, créeme que no es porque estemos nosotros ahí. Es porque lo que le está ofreciendo Siemens no le da el nivel de detalle y conocimiento que necesitan. Porque el día que Siemens da de lo mismo que nosotros, ¿para qué va a trabajar con nosotros? Sí, pero en proyectos de automatización de Fagor Automation, por ejemplo, ahí sí que me has hablado de máquinas de diversos fabricantes, con lo cual la especialización es mucho más matizada. Exactamente, pero es que Siemens es competencia de todo el mundo, te quiero decir. Siemens te hace todo. Entonces, sí, es cierto. Sí. En la parte de la automatización, en este caso, es que nosotros nos acoplamos directamente a tecnologías incluso de Siemens y demás. Pero claro, Siemens también tiene un equipo enorme con miles de personas que hacen lo mismo. Evidentemente, es que cualquier cosa que hagas lo hace Siemens. Quiero decir, eso es lo bueno y lo malo que tiene, ¿no? Entonces, somos dentro de lo grande que podamos ser en Euskadi y dentro del top 10 que podamos ser en Europa, para Siemens no dejamos de ser una mosca. Cuando digo somos, me refiero a el grupo Anovat, Fagor, etc. Entonces, llega un punto en el que tenemos que ser muy conscientes del triángulo que te decía antes. Al igual que yo no le voy a hacer la competencia a Microsoft desarrollando sistemas operativos, igual sí le puedo hacer en una tipología de empresas tipo en la cual no pueden aspirar a coger un Siemens, porque en primer lugar igual Siemens no le hace ni puñetero caso y en segundo lugar igual no le desarrolla una solución a medida. Le dice, esta es la solución que tienes y punto. Entonces ahí hay un nicho de mercado en el cual hay mucho en el que se puede crecer. Entonces, bueno, también es cierto que hay fases en las cuales llegará un momento en el que la tecnología de Siemens será llave en mano y igual no te tiene que consumir, o sea, no tiene que consumir tus servicios. Y entonces en este tipo de proyectos de automatización, ¿cómo os vais a diferenciar de grandes como Siemens? El tema está en que Siemens es verdad que no vais a vender vosotros, que va a vender Fagor, con lo cual ahí os quitáis parte de la... Sí, el tema está en que Siemens a nivel de plataforma digital, llamémoslo así, ya reduciéndolo a lo más sencillo, llamémoslo así, Siemens a nivel de plataforma digital está utilizando o está potenciando el Siemens MindSphere, que se dice, ¿no? Siemens MindSphere, vuelvo a repetir que, y si bien Siemens es muy potente a nivel industrial, no deja de ser muy horizontal. Claro, tú el conocimiento que necesitas para andar dando un servicio avanzado a una empresa que hace brochadoras no es el mismo que le puedes estar haciendo a uno que hace fresado. Entonces, el conocimiento específico ahí, ese servicio de adaptación, ese servicio a medida, ese desarrollo a medida, adaptación, diferenciación, es lo que nosotros le damos. En el momento en el que no le podamos dar eso,
evidentemente Siemens nos da una culada, nos quita de en medio. Además, estamos en un escenario... Sí. Esto es un poco, perdona John, como los fabricantes que compiten con SAP, ¿no? Evidentemente tienen que buscar nichos, ¿no? Entonces, parece un poquito. Exactamente. Es un tema de nicho. Créeme que si, por decirte algo, Airbus está buscando una solución que haga algo muy en concreto y Siemens la tiene, no vas a meter el morro ahí. No lo vas a meter, ni tú ni nadie. O sea, se lo va a llevar él. Podrá pelearlo con alguien del nivel de Siemens. No lo sé. Yo ahí ya no te puedo decir. No es mi mercado. Yo tengo que ser realista. O sea, mi mercado es otro. Mi mercado es la especialización, la diferenciación, el te hago a medida, en base a una tecnología que me va a permitir correr y además va a ser muchísimo más competitivo que una empresa de desarrollo que te lo va a hacer todo desde cero o que va a utilizar otras tecnologías y te hace un Frankenstein. Entonces, la cuestión es que en estos momentos, en el caso de Fagor y Siemens, Siemens tiene su la estrella de la muerte, llamémoslo así, en Mindsphere, que tarde o temprano nos irá comiendo terreno, pero es que el tiempo está para eso. Nosotros tenemos que seguir evolucionando y diferenciándonos. Si yo me hubiese quedado parado con el Savvy Data Systems de hace 5 años, yo ahora mismo estaba muerto, porque a día de hoy la monitorización como tal está comoditizada. Cualquiera te la da. Mejor o peor, pero cualquiera te la da. Sí. Ya terminando, John, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vais? Vamos hacia el claim que suelo decir Data Driven Results, explotación del dato, con una especialización importantísima en industria. No vamos a estar haciendo health, no vamos a estar haciendo temas de banca, no vamos a estar haciendo nada que no sea industria pura y dura. Un dato que tiene que oler a taladrina, para que me entiendas, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que estamos muy fuertes por la atracción que tiene el grupo a nivel de máquina herramienta. Nuestra historia viene de industria de proceso, como con IPF, como te he comentado antes, y nuestra labor comercial más potente en estos momentos va hacia abrirnos a industria de proceso. Te estoy hablando de siderurgias, cementeras, papeleras, etc. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es construir un equipo de ingeniería de datos con todo lo que eso supone, ingeniería de software por detrás, etc. Y el futuro va por ahí. Pero siempre aterrizando a producto lo que hagamos, quiero decir. Siempre construyendo algo que sea escalable, algo que se pueda vender, porque horas y servicios, al final te conviertes en una consultora más, por mucho especializado que estés. Lo que queremos es intentar productizar lo máximo posible para poder replicar en ventas ese conocimiento. Muy bien. Pues muchísimas gracias, John. A ti, José. Ha sido un placer hablar contigo y de verdad que invertiría. Invertirías, bueno, ten cuidado, ten cuidado. si me dejara la Novat, ¿no? Sí, nada, y ya seguiremos en contacto porque el año que viene es muy prometedor para nosotros. Creo que es muy interesante. Estamos hablando de casi duplicar cifras de ingresos, de facturación en este caso. Y nada, para nosotros es un reto importante. Tenemos unos próximos años muy, muy importantes. De startup a scale-up, que se dice. Ajá, perfecto. Muy bien, John. Pues muy bien, José. Gracias. Oye, es que ricasco y nos vemos en próximas. Adiós. Venga, agur.